Qué gusto encontrarnos en este espacio. Les doy la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a esta sesión de Lengua Materna 3. Mi nombre es Enrique Rodal y antes de iniciar les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas de manera correcta, de forma que cubra nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Recuerden que la salud es lo primero. Soy la profesora Erika Lizeth Argüelles Cárdenas y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Hoy hablaremos sobre correspondencia textual, gráfica y visual. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. Con el aprendizaje esperado, elabora distintos textos para difundir información. Se pretende verificar la correspondencia entre información textual y recursos gráficos y visuales en historietas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para consolidar su conocimiento, por lo que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. El otro día revisaba mis apuntes sobre cómo hacer una historieta, pero grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que mis notas estaban incompletas, profesora. Me falta todo lo referente a la relación entre los textos y las imágenes. ¿Podría apoyarme para completar mis apuntes? Probablemente en el momento en que tu profesor explicaba estabas distraído, pero justamente en esta sesión vamos a compartir con las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria la importancia que tiene la relación entre imagen y texto. Así que te invito a que pongas mucha atención. Además, hablaremos del proceso de impresión. Pero antes, recordemos los elementos gráficos de las historietas. Claro que sí, maestra. Y yo hoy le puedo ayudar. Así repaso lo que he aprendido acerca de las historietas. Este tipo de textos se caracteriza por combinar información con elementos gráficos que tienen como objetivo comunicar una idea o una historia. Regularmente cuentan con un protagonista, que es el personaje en tono al cual gira la narración, así como con personajes secundarios o incidentales. ¿Hasta aquí voy bien, maestra? Vas muy bien. Ahora, ¿qué te parece si te voy haciendo unas preguntas al respecto de las características de las historietas? De esta manera, irás complementando tus apuntes. Iniciemos con una pregunta muy sencilla. Generalmente, el texto de los diálogos de los personajes se escribe dentro de... Ya. El recurso al que se refiere es el bocadillo o globo. ¿Recuerdas cómo se cuenta una historieta? ¡Uy, claro! Se cuenta mediante viñetas, que son rectángulos cerrados colocados de forma que sigan un orden las imágenes. Cada viñeta representa una secuencia de la acción que se sigue. Además, algo muy importante es que se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Me da gusto saber que has aprendido mucho al respecto, pero déjame decirte que las imágenes son la representación de lo que se narra, por lo que es importante mantener una relación coherente entre lo que dicen los textos con los dibujos, los personajes, escenarios y las acciones. Profesora, otro elemento característico de las historietas son las onomatopeyas, es decir, las palabras que representan sonidos. Digamos que son el símil de los efectos especiales que se usan en los programas de radio. Para confirmar lo que hemos recordado acerca de los recursos de las historietas, veamos el siguiente video. ¡Corre video! Las narrativas gráficas han sido utilizadas en diferentes momentos de la historia de la humanidad para contar y promover mitos, hechos históricos e ideologías. El Códice Florentino o Historia General de las Cosas de Nueva España fue una obra realizada y supervisada por Fray Bernardino de Sahagún, poco después de la conquista de México.
En el libro 12º, las ilustraciones fueron plasmadas por los tlacuilos y narran la visión de los vencidos respecto a la conquista de Tenochtitlan. Observa la composición en 3 viñetas o cuadros, que nos narran la muerte de Moctezuma y su cremación. Observa la manera como está hecha la narración. La primera parte de la secuencia está coloreada y domina la presencia de esa especie de naranja dorado que vemos, al que se le denominó Minium. Un color que llegó al territorio mesoamericano por medio de los conquistadores. Por lo tanto, a través del color, los tlacuilos estaban manifestando que la muerte de Moctezuma y sus gobernantes fue responsabilidad de los conquistadores españoles, que no murió por causas naturales. ¿Te recuerda a algo que conoces? Las historietas y el cómic son textos icónicos verbales, es decir, textos que se valen de la imagen, figuras de personas, animales o cosas, para darles voz o palabras y enunciar un mensaje. A través de la historieta y el cómic, el autor trata de representar su realidad, situaciones y problemáticas de su sociedad de manera irónica o de humor. Asimismo, presenta historias fantásticas. En los elementos que conforman al cómic, encontramos las viñetas o cuadros. Estas son unidades narrativas que juntas nos dan la sensación de movimiento o paso del tiempo de las imágenes. Después de hacer este breve recorrido, hablemos del proceso de edición de las historietas. Un elemento que no debemos dejar de lado es el guión, pues establece el orden de los eventos que ocurrirán. Es el texto en el que se conceptualiza de manera gráfica a los personajes. ¿Qué características tendrán? ¿Cuáles serán las acciones que desarrollarán? Y los escenarios en donde se desarrolla la historia, los planos, colores y objetos que los complementan. También el estilo y la línea que tendrán las imágenes. De manera general, se esbozan las viñetas y su contenido. Una vez que se ha revisado el guión y se han realizado las correcciones necesarias en cuanto a la estructura y su contenido, pasemos a lo siguiente. La revisión de las viñetas consiste en observar que exista coherencia entre lo que se plantea en la historia y los dibujos, es decir, que estos sean acordes al planteamiento de lo que sucede en la narración. De no ser así, la historia no tendrá sentido y menos comunicará lo que el autor se ha propuesto. De ahí la importancia de hacer una revisión minuciosa. Profesora, escuché que también va a hablar de galeras o galeradas. ¿Qué relación tienen con el tema de la sesión? El término galerada viene de una época anterior a los medios electrónicos, las computadoras e incluso las máquinas de escribir. Se utilizaba cuando las letras se configuraban a mano utilizando bloques de madera o metal y se colocaban en bandejas de metal llamadas galeras. Estas se utilizaron para imprimir páginas con letras en una columna o pruebas que los autores verificarían para realizar cualquier corrección necesaria en el texto y enviarlas de vuelta a la impresora. La impresora luego reorganizaría meticulosamente los bloques de letras que debían corregirse antes de volver a imprimir. Oh, profesora, ¡qué tarea tan larga! Por supuesto, ahora que todo es electrónico, este proceso se simplifica y consume menos tiempo. Pero el texto del manuscrito final no se publica hasta que haya una revisión más del autor. Por lo tanto, el término galera todavía se usa actualmente. En las editoriales, el proceso de edición de libros, revistas e historietas pasa por un proceso muy interesante. De alguna manera ya hablamos de la revisión de textos y de viñetas. Sin embargo, la tarea que realizan los editores es sumamente importante y meticulosa.
Como sabemos, el trabajo en equipo es fundamental. Este proceso lo lleva a cabo un equipo de especialistas como son diseñadores, ilustradores, correctores de estilo o textos, maquetadores, traductores, impresores, etc. Y por supuesto, el autor o autores de la historieta. Cuando un autor envía un manuscrito para ser publicado después de una revisión por pares, hay varios pasos desde la presentación hasta la publicación, que requiere interacción entre el personal de la editorial y el autor. Los manuscritos aceptados son editados y formateados por los equipos editoriales y de producción de la empresa, quienes luego presentan al autor una galera como uno de los últimos pasos antes de la publicación. La revisión o prueba de galeras consiste en una corrección ortotipográfica que se hace sobre el contenido de la historieta, en la que se realizan anotaciones o consultas del personal de producción y editores al autor, con la finalidad de editar la historieta y presentarla sin fallas. En esta prueba también señalan y controlan las líneas viudas, así se les llama, cuando queda una línea en una página y el resto del párrafo en otra página, y huérfanas. Estas se refieren a una palabra que queda en una línea. Generalmente se le proporciona al autor el texto claramente marcado en él, los cambios realizados en la prueba de galeras. Es en este momento en que el autor tiene la última oportunidad de aceptar o rechazar dichos cambios, sugerir revisiones menores o responder a cualquier pregunta relacionada con las correcciones. Maestra, mencionó dos palabras que me llaman la atención: ortotipográfica y maquetado. ¿Nos puede explicar en qué consisten? Claro, son términos usuales en el ámbito editorial. La ortotipografía se refiere a la ortografía y tipografía. Como podrás darte cuenta, es una palabra compuesta y se relaciona con la corrección de la ortografía, la sintaxis y la gramática, con la finalidad de evitar erratas, así como errores en cuanto a espacios entre palabras o letras, también en interlineados y tamaño o tipo de letras. Ahora, con respecto al maquetado, te puedo decir que es la organización de todo el conjunto de elementos gráficos que componen, en este caso, las historietas, por lo que se requiere de un amplio conocimiento y experiencia para no alterar el mensaje y este se edite de manera adecuada y eficiente. Maestra, ¿podríamos ver un ejemplo de la corrección de un texto? Primero les mostraré un texto que ha pasado por el proceso de corrección. Lo vamos a ver marcado por el corrector y otro ya con las correcciones realizadas. En este texto observamos que tiene una serie de marcas hechas a fin de mejorar el contenido. Como podemos ver, para alguien que no está familiarizado con el marcaje de corrección, puede pensar que todo el texto ha sido un fracaso. Sin embargo, podemos deducir algunos signos que nos indican el cambio que se debe hacer al escrito, pero vemos otros que no son fáciles de entender. Por ejemplo, el símbolo que aparece una U como de lado significa quitar la sangría o alinear el texto. La forma de paréntesis separado por una diagonal quiere decir juntar un espacio, como lo podemos ver en la segunda línea en la que se lee eran casi las 12. La D está separada del resto de las letras que forman la palabra 2, por lo que el corrector señala con una diagonal y en el margen pide cerrar ese espacio con el símbolo que ya mencioné para que se lea de manera correcta 12. Luego vemos que la letra N se encuentra atravesada por una diagonal. Esto indica que falta una letra o en otros casos cambiar la grafía. En el margen vemos que se indica la diagonal con la palabra completa N. En esta misma línea vemos otro símbolo como si fuera un rectángulo sin un lado. Este quiere decir cambiar la posición de la letra, en este caso la L. Y en esa misma línea encontramos estos paréntesis separados por una diagonal, pero ahora de manera inversa a la anterior, que indica separar la palabra. Ahora veamos ambos textos. Claro,
Ahora vemos que el párrafo ya no tiene faltas de ortografía. Por ejemplo, estaba escrito otro con tilde en la primera O. La palabra verla ya está correcta. Ahora se entiende que Rojano es el apellido de un personaje. También se corrigió la palabra exhausta y se eliminó un en que estaba repetido. Ahora, si te das cuenta, estos son algunos de los símbolos que se usan para marcar los textos originales que el autor deberá aplicar antes de pasar a la versión final del texto, por lo que es importante que tanto los correctores, editores y autor trabajen de manera conjunta y en constante comunicación para obtener un buen producto. Maestra, con lo que nos acaba de explicar, entiendo que debemos marcar de esa manera los textos de nuestra historieta al revisarla. No, en nuestro caso debemos señalar los cambios de manera que podamos entender cuáles son estos. Por ejemplo, podemos subrayar una palabra que está mal empleada y poner arriba la palabra que la sustituye. Usar la X o tache para indicar que se elimina una palabra o signo de puntuación y ponerlo en el lugar correcto. Cuando hablamos de corregir las historietas, debemos estar muy atentos en que realmente los textos y las imágenes correspondan con el mensaje o tema que se trata. Ahora les mostraré un par de ejemplos para ilustrar la corrección en nuestras viñetas. Enrique, te pido que observes las viñetas y nos digas qué correcciones harías. Espero que las y los alumnos que nos ven coincidan contigo. Bueno, lo primero que veo es que los textos, tanto de la cartela como de lo que están pensando el personaje, son contradictorios. Pues en uno dice que está feliz y lo que piensa el personaje es distinto. Además, los colores de la viñeta son oscuros y el rostro de la chica es de tristeza. Por lo tanto, no hay coherencia entre el texto y las imágenes. Creo que pondría una nota al autor para que revise la composición gráfica y textual. En la siguiente viñeta podemos observar que los textos tienen algunos errores. Les pido que nos ayuden a identificarlos. Lo primero que veo es que el nombre propio está en minúscula y la regla es que todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Y el segundo error lo podemos ver en la palabra está, con tilde. Como es un demostrativo que se refiere a la planta, no lleva acento, ya que está con acento se refiere al verbo estar. Otro error es que la palabra sembrar está escrita de manera incorrecta, ya que se escribe con S. Y también vemos que se usó tilde en el vocablo tú. Y la regla indica que solamente se pone acento cuando nos referimos a la persona con la que interactuamos. Y en este caso, se trata de un adjetivo posesivo, por lo tanto no lleva acento. Corregida la viñeta, queda como la vemos. Has hecho un buen trabajo y estoy segura que las y los estudiantes que nos ven también identificaron esos errores. Un último ejemplo de otra historieta. En esta vemos en principio que no tienen un mismo estilo las viñetas, los textos son ilegibles y parece que se corrió la tinta. En la última no hay más que un globo con letras cortadas y una plasta de tinta, por lo que es importante tener siempre en cuenta la etapa del preboceto, que es una primera apariencia de todo lo que va a estar ocurriendo en cada escena, por lo que antes se hacen los dibujos de manera elemental. En el preboceto se toman todas las decisiones gráficas que después van a estar frente al lector. El lector va a ver una historia que no tiene que costarle trabajo leer, aunque sea una historia muy complicada, con una trama o con conceptos muy elaborados. El historietista debe hacer que la lectura sea fácil para el público y en esta etapa se debe de hacer en pequeño cada una de las viñetas y páginas. Asimismo, se debe definir la composición de la página y cada una de las viñetas. La composición es el acomodo de todos los elementos gráficos que van en un espacio determinado. En este caso, en la viñeta se debe integrar tanto texto como dibujo. A veces los dibujantes conceden mayor importancia a lo que el lector va a ver y no consideran que un globo puede llevar un texto largo y es entonces cuando se dan cuenta que la viñeta está saturada de imagen y no dieron suficiente espacio al globo de texto.
por lo que es necesario tener a la mano el guión para ir cotejando lo que debe ir en cada una de las viñetas, tanto texto como dibujo, y se debe hacer un cálculo de espacio en el que se trabajará. Por ejemplo, los encuadres, si son una vista general o un encuadre a un objeto que es significativo en la trama de la historia. Esta etapa es la base para pasar a la página del boceto, que es la presentación real del preboceto, es decir, cada elemento ocupa el lugar que el lector verá una vez realizada la edición de la historieta. Como pueden darse cuenta, en la etapa de revisión es necesario contar con elementos que ustedes ya conocen, con la finalidad de plantear una situación, tema o problema de manera clara y coherente. Ahora pueden preguntarse si la historieta que han creado cuenta con los siguientes elementos. ¿Trata un problema social? ¿Las imágenes corresponden con el texto? ¿Los personajes son adecuados a la historia que se narra? ¿El lenguaje que se utiliza es coloquial y entendible para el público al que está dirigida la historieta? ¿Su estructura considera el inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace de la historia? ¿Cumple con el propósito de dar el mensaje que se planeó? ¿Cuáles son los errores ortográficos más comunes que identificaron en la revisión? A partir de estas preguntas podemos revisar nuestras historietas y hacer los ajustes necesarios, ya sea en el texto, las imágenes o en ambos elementos, de tal suerte que las y los estudiantes cuenten con un texto listo para ser difundido. Y yo puedo completar mis apuntes. En esta sesión trabajamos con el aprendizaje esperado, elabora distintos textos para difundir información, cuyo propósito consiste en verificar correspondencia entre información textual, recursos gráficos y visuales en historietas. Antes de concluir la sesión, les invito a ver el siguiente video y llevar a cabo el reto que se propone, ya sea con su familia, con amigos o sus compañeros, así que pongan mucha atención. ¡Corre video! Por su popularidad y sencillez de su lenguaje, es frecuente concebir a la historieta como objeto de entretenimiento, pero también puede ser un buen recurso didáctico. Elige tu historieta preferida. Investiga quiénes son sus autores, el dibujante, el escritor, el encargado del color. En grupo comenten las características de cada una de las historietas. Cómo están realizadas las imágenes, si son coloridas, aparentan dinamismo o son estáticas. Las características que tiene cada personaje, son fuertes, veloces o valientes. ¿Y cómo son los ambientes en los que transcurre la historia? ¿Son oscuros, coloridos o dramáticos? Comenten en qué se identifican con estos personajes y por qué prefieren esa historieta. Ya con el análisis de estos elementos, ¿por qué no elaborar su propia historieta? Se van a divertir. Esperamos que esta sesión les haya aportado elementos para que en casa, ya sea de manera individual o con ayuda de su familia, realicen una historieta basada en una problemática social de su comunidad. Les recuerdo que en su libro de texto pueden tomar varios ejemplos de cómo hacer una historieta. Ubiquen el aprendizaje esperado. Elabora distintos textos para difundir información. Les recomiendo que lleven a cabo las actividades que se proponen y busquen en internet información sobre este contenido. Además, exploren los programas que ofrece este medio para hacer historietas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3. Recuerden, la correspondencia textual, gráfica y visual. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.